Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 8 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 36, versículo 1 en adelante. Eliú exalta la grandeza de Dios. Añadió Eliú y dijo: Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso con fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre libra de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar despacioso, libre de todo apuro. Y te preparará mesa llena de grosura, mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de las riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Job capítulo 37, versículo 1 en adelante. Eliú exalta la grandeza de Dios. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice desciende a la tierra, también la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, porque los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría?
¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible, y Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, y no estima a ninguno que cree su propio corazón ser sabio. Hermanos, Eliú exalta la grandeza de Dios, hace ver todas las maravillas que Dios hace, y es algo que también nosotros tenemos que aprender. En medio de las dificultades, de los problemas, de las situaciones que podamos estar pasando en nuestra vida, siempre recordemos las maravillas de Dios. Recordemos que todo Él lo hizo perfectamente, incluso pues al hombre lo hizo para estar sobre esa maravilla que Él ha creado. Exaltemos siempre la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Él siempre hará justicia en situaciones que pasamos, unas veces por inocencia, otras con conocimiento de causa, pero Él es justo y perdonador, así que busquemos siempre la justicia de Él, exaltemos las maravillas, abramos nuestros ojos y veamos a nuestro alrededor todo lo que Él ha hecho, todas las maravillas que hay desde el amanecer hasta el anochecer, todas las cosas que podemos encontrar en nuestro camino. Observemos cuán maravilloso es, y todo eso lo ha creado Él para deleite de nosotros. Hermanos, amemos a Dios, confiemos en su misericordia, en su amor, y exaltemos siempre las maravillas que Él hace en nuestra vida. Cada día es un milagro en nuestra vida. Cada amanecer, cada abrir de ojos y ver la luz del día es un milagro que Dios nos regala. Así que exaltemos siempre las maravillas de Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad. Exaltemos siempre a Dios, reconozcamos su poder, su amor y su misericordia. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.